Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí en su programa Diálogo Nocturno por Radio I99 en el 98.9 FM y también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal digital de YouTube. Gracias, soy su amigo de siempre, Leonidas Castro, aquí en esta jornada porque justamente vamos a revisar temas económicos, la situación del país, lo que está pasando, esa guerra que está allá en Medio Oriente, donde muchos señalan que justamente ya se va a sentir el efecto, mejor dicho, ya lo están sintiendo varios países, el precio del combustible por las nubes y por supuesto algunos productos que son derivados del petróleo también se están encareciendo y todo esto lo vamos a revisar justamente acá en este programa que estamos ya con el economista Larry Yumibanda. Él es presidente del Círculo de Economía Guayaquil, a quien quiero agradecerle. Economista, ¿cómo está? Buenas noches, los saluda Leonidas Castro, bienvenido. Buenas noches, Leonidas, buenas noches a toda la audiencia, las órdenes. Gracias, economista. Justamente quiero empezar con este tema, son un par de temas más que quiero abordar también, el tema de lo que pasa con Colombia, el tema de la generación de empleo en el país. Pero quiero empezar con este tema de la guerra que está allá en Medio Oriente entre Israel, Irán y Estados Unidos y que justamente ha encarecido el tema del precio del petróleo, esa guerra que está causando que los países de Medio Oriente pues no puedan pasar sus combustibles justamente por el estrecho de Hormuz, donde Irán tiene el control y donde Estados Unidos en las últimas horas ha advertido justamente de que se podría convertir un infierno esta guerra si es que Irán no acepta su propuesta. Le pregunto, economista, todo esto que implica elevar el precio del combustible a nivel mundial, vemos que en Estados Unidos creo que hasta $5 ya llega en estados como en Washington, justamente el precio de la gasolina, está terminando de cierto modo a encarecer los productos, todo lo que es la cadena que se derivan del uso del petróleo. Bienvenido, buenas noches. Así es, efectivamente, eso es lo que va a ocurrir y ya está ocurriendo. Correcto. Esto hay que analizarlo más o menos en una retrospectiva para hacer una comparación, para que la gente comprenda un poco cómo va a suceder para este año. Esto ocurre más o menos como lo que fue en el año 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania. Se disparó el precio del barril de petróleo, se disparó el precio de los combustibles, se disparó la energía y se generó una inflación global. En Estados Unidos, que no estaban acostumbrados a tener inflación, hasta el 3% tenían aproximadamente, llegaron a tener hasta el 9%. Entonces, no se diga Europa, ese es el escenario que se puede venir para el 2026. Eso va a traer efectos colaterales. ¿Sí? ¿En qué sentido? Correcto. Los bancos centrales van a actuar, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los demás bancos centrales van a actuar con políticas monetarias restrictivas. ¿Qué significan políticas monetarias restrictivas? A subir las tasas de interés. Entonces eso va a ser una contracción de la economía global y un encarecimiento del crédito. Y eso va a tener un efecto, obviamente, en todos los países de la región. En Ecuador prácticamente entramos en una desaceleración en el año 2022. ¿Sí? Y eso complica nuestro escenario, porque a pesar de tener beneficios marginales por el tema del petróleo, porque hay que descontar el tema del subsidio y la importación de derivados, vamos a tener efectos contrarios por diferentes fuentes, ¿no? Una de esas, el tema de la inflación, vía importación, y adicionalmente se genera otro problema, es la apreciación del dólar. Entonces, todos los países están entrando en un proceso de evaluación para no perder competitividad y nosotros lastimosamente no podemos hacer nada por estar dolarizados. Entonces, no tenemos la maquinita para imprimir billetes ya. Ecuador va a tener un problema serio para el 2026 que puede cambiar las perspectivas de crecimiento económico para este año, aunque la ministra de Economía ha dicho que la economía va a crecer en el 3%, pero no argumentó por qué. Es esas perspectivas que podrían cambiar que señala usted, Larry. Si bien es cierto, la situación a nivel mundial está llevando a una inflación. Hemos escuchado incluso de los propios Estados Unidos, los ciudadanos, los habitantes de allá, dicen los productos están muy caros, ya la economía de Estados Unidos está siendo golpeada. Mientras tanto,
China pues también intenta recuperarse, pero la pregunta es decir, podríamos pensar de que este año con esta guerra va a haber una recesión a nivel mundial, es decir, todos los países van a terminar creciendo menos, no va a haber ese crecimiento económico que se esperaba, como decía el presidente Trump, tomando las medidas, por ejemplo, haciendo lo que hizo en Venezuela, que iban a tener más petróleo, iban a tener gasolina barata, pues resulta que la gasolina se duplicó en el precio en menos de un mes. Existe el riesgo de una estanflación global. ¿Qué ¿Qué significa significa? estanflación global? Desaceleración o decrecimiento económico con inflación, Ok. inflación elevada. Entonces, eso posiblemente ocurra. Si está el riesgo ahí, a nosotros también nos va a afectar, no tanto en el tema de una recesión técnicamente hablando, Ok. pero sí en una profundización de la desaceleración económica. Nosotros hemos hecho un pronóstico de las perspectivas de crecimiento para este año y a nosotros nos ha salido el 1%, o sea, el 1.8 que estimuló el Banco Central a 1%. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque igual hay algunos escenarios también, como la guerra comercial de Ecuador, de nuestro país con Colombia, el tema de las inundaciones, el tema de posibles apagones. Entonces, todos estos escenarios pueden trastocar las perspectivas de crecimiento y pueden afectar al país, salvo que el Ejecutivo, o sea, el gobierno nacional, inyecte una fuerte cantidad de recursos para este año para un poco mitigar cualquier tipo de problemas que se ocurra durante los próximos meses. Pero no nos podría, por ejemplo, beneficiar este tema de que el precio del barril de petróleo está por encima de los $100, cuando el gobierno, por ejemplo, ya eliminó el subsidio a los combustibles, y es decir, y ese dinero extra adicional del presupuesto, que por decirle, si estaba presupuestado 62, 65, el barril de petróleo 60, al tenerlo así, es decir, va a haber un excedente de $40, $30 con castigo, póngale, y eso va a ser extra adicional ingresos para el Estado. Va a haber unos ingresos adicionales a los presupuestados, ¿sí? De aproximadamente 500, 600 millones de dólares adicionales. Ojo, adicionales, ¿no? Y esto se debe, no se puede ganar más porque la mayor parte de la plata se va por importación. Entonces, tenemos un problema de producción petrolera, tenemos un problema de refinamiento de petróleo, por lo tanto, no podemos producir mucho combustible. Entonces, tenemos que importar. Entonces, si tuviéramos toda la capacidad de producción en el país, en lo que me refiero a derivados de petróleo, tuviéramos ingresos extraordinarios en materia petrolera. Pero la situación no es así. Entonces, dependemos hoy, el país depende hoy de las exportaciones no petroleras y de las actividades productivas no petroleras que de las actividades petroleras y a su vez también de esas exportaciones. Ya no depende el Ecuador mucho del petróleo. Entonces yo creo que en ese sentido hay que saber blindar bien la economía para al menos no entrar en recesión, mantenernos en la desaceleración, que es el escenario menos malo que nosotros pronosticamos para este año. Economista, vamos al tema también que tiene que ver con las importaciones, esa guerra comercial que tenemos con Colombia y que justamente se espera una salida próxima. Hemos hablado con algunos sectores de empresarios también de la Cámara Binacional en días pasados y ellos señalaban pues bueno que esperan que haya un acuerdo, aunque esto va a ser un acuerdo a nivel de presidentes, aquí ya no van a tener que intervenir cancilleres, ministros, que simplemente a nivel de presidentes, es una decisión de presidente a presidente. Economista, ¿cuánto nos ha beneficiado, cuánto nos ha perjudicado? El gobierno dice que hemos disminuido la balanza comercial, que me parece que estamos en positivo en más de 60 millones de dólares en el último mes. Y pues, ¿cuánto va a significar para el Ecuador el haber impuesto una tasa de seguridad del 50%, mientras Colombia nos aplica un arancel del 30% porque todavía no nos ha aplicado el 50% como había amenazado? Claro, hay una disminución del saldo de la balanza comercial a febrero del 2026 porque se contrajo las importaciones en un 60%. Entonces, Colombia aplicó ya el arancel recíproco del 50% a partir del 24 de febrero aproximadamente. Entonces, los efectos los vamos a ver al cierre del mes de marzo, en cuanto va a caer nuestras exportaciones. Pero si bien es cierto, se puede generar una disminución del saldo de la balanza comercial con Colombia, o sea, disminuir el déficit o tener superávit, depende del caso, eso igual hay que evaluar a lo largo del año, pero
obviamente, ¿qué van a hacer nuestros importadores? Ya no van a importar a Colombia, pero van a importar a Perú. Entonces, con Perú tenemos también, a veces tenemos superávit, a veces tenemos déficit comercial y se puede agravar la situación con Perú, para ponerle un ejemplo. O sea, Correcto. se disminuye el saldo de la balanza comercial con Colombia, pero se puede complicar los saldos de la balanza de otros países. Entonces, el juego del comercio es así. Pero lo que sí aspiro y espero, porque tengo entendido que ya se van a reunir a pedido de la CAN, que al menos comprendan que los temas de carácter de seguridad sean abordados en ese sentido y no se mezclen los temas arancelarios. Entonces, eso de ahí yo creo que debería ser lo fundamental y ojalá que la CAN resuelva, ¿sí? Que ambos países reviertan las medidas para que el flujo del comercio vuelva a la normalidad y al menos nuestros importadores que también generan empleo vuelvan otra vez a tener un flujo normal de sus operaciones, porque he conversado con muchos importadores y lastimosamente también han tenido que hacer ajustes en temas de salarios y en asuntos de contratación de personal. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que recuperar el dinamismo. Este año no va a ser como el año pasado, que acabó de sacar el Banco Central las estadísticas ya de cierre del 2025, del 3.7%. Eso no vamos a tener este año. Inclusive, si lo comparamos con el 2024, que decrecimos menos 2%, apenas en 2025 el crecimiento neto aproximadamente es 1.7%. O sea, es bajo. Entonces, no hay que perder el norte de lo que tenemos que hacer. Este año, sí, nosotros hemos hecho una previsión de crecimiento del 1% por todo lo que está pasando a nivel global, a nivel andino y al nivel interno. Entonces, yo creo que no hay que desviarse de eso y que más bien hay que concentrar los esfuerzos para que la economía se recupere, ¿no? Economista, y justamente el presidente planteaba de que podríamos afianzarnos como producción nacional, el tema de los productos que algunos de ellos los traemos desde Colombia, o algunos otros señalaban pues que incluso son traídos de China, envasados en Colombia y se los envía para Ecuador. Podríamos hacer lo mismo nosotros, es decir, hay alternativas de los productos que le compramos a Colombia que los podríamos o producir internamente en el Ecuador o importar de otros países, de la propia China. Sí, puede haber algún impacto positivo en la producción nacional, pero eso va a tomar su tiempo, ¿no? Eso va a tomar su tiempo y también va a depender mucho de la demanda. Sí, porque hay personas que están acostumbradas a determinados productos, determinadas marcas, que hay que ver cuál es su reacción de cara a los precios altos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, creo que el tema de importación de China está ahí. Hemos mencionado el tema de Perú, también está comenzando a importar al Perú. Hay empresas, sí, en visto de estas cuestiones que se están generando, se están estableciendo en Perú ya poniendo sus segundas plantas industriales para un poco evitar este tema de los cambios en materia tributaria y normativos que se dan en el Ecuador. Entonces yo creo que para generar crecimiento, porque el problema es que este tipo de crecimiento bajo, que ya llevamos desde el año 2015, la economía no crece eh, por encima del 2%, siempre está por debajo de ese nivel, necesitamos estabilidad. Entonces todas estas cuestiones, de alguna otra forma, generan incertidumbre a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por buscar y abrir nuevos mercados, pero los temas normativos, tributarios, eh, deben generar al menos una estabilidad de larga data. Entonces yo creo que en ese sentido falta mucho por trabajar y al menos se garantice a que la inversión local permanezca en el Ecuador, porque no sacamos nada de proyectar la producción nacional cuando nuestros empresarios comiencen a poner fábricas, por ejemplo, en Perú, entonces toda la producción se la iban a ir. Ya pasó hace años con una industria textilera que se fue al Perú, justamente en la época del gobierno del presidente Correa. Y siguen saliendo industrias de Cuenca. No quiero el nombre por la publicidad, pero siguen saliendo. Es decir, ¿cómo podríamos apuntalar la producción nacional, ser más competitivos en el Ecuador? ¿Qué necesitamos hacer? Ya quiero entrar a la siguiente etapa, que es el siguiente tema que quería abordar, que es el tema de la generación de empleo. ¿Cómo hacemos más competitivo al mercado ecuatoriano si tenemos, dicen las empresas, los empresarios dicen, pues bueno, que la carga laboral es bastante pesada, que la dolarización obviamente afecta cuando tiene que ver el tema de regulación de salarios, de temas horas extras, todo esto? Es decir, la competitividad
nos hace falta como país. ¿Cómo lo conseguimos para que haya justamente mano de obra más barata en el Ecuador? Dicen algunos, otros dicen que es precarizar el tema laboral. ¿Cómo encontramos punto medio? A ver, yo creo que en el tema de generar mejor productividad, hay varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿Como ¿no? cuáles? Yo creo que el tema de que los empresarios tienen que invertir en investigación y desarrollo está ahí. Se invierte muy poco por parte del sector privado en investigación y desarrollo. Mantiene la misma tecnología de hace 30 años, entonces no esperen resultados distintos. Entonces, yo creo ¿Cómo que abaratamos eso, los costos, aparte de este tema que tiene que ver inversión, investigación, tecnología? ¿Cómo ya, hacemos abaratar los costos? eso es un punto. El otro punto que ya viene y es competencia del gobierno nacional, el tema de las tasas de interés, tema impositivo. Yo creo que es importante hacer una revisión en ese sentido. ¿Ok? Y por el lado del consumo, ¿ok? Porque también las ventas se desaceleran porque no consume la gente. Es Correcto. algo muy natural esto. Entonces, No hay dinero la en el clase media. bolsillo, no hay cómo Le pongo, consumir. le pongo una idea, ¿no? La clase media, ¿no? La clase media ve que el IES no funciona, le descuentan del seguro social, pero tiene que tener un seguro privado porque si no se muere. Así es. Así de sencillo. Entonces, imagínense que funcione la seguridad social, ¿sí? Y funcionen los hospitales públicos. La gente gastaría menos recursos en tener seguros privados. Entonces, utilizarían esos recursos para actividades de ocio, más alimentación, mejorar el nivel de educación. Lo mismo, entonces, si se da cuenta, hay que hacer inversiones en salud y también inversiones en educación. Entonces, en la medida que lo público funcione, yo creo que los empresarios van a salir ganando porque la gente pondría a sus hijos en los colegios y en las unidades educativas públicas, irían a los centros de salud públicos, a los seguros del IES. Entonces Claro. ahorrarían mucho dinero y ese dinero podría ser para compra de bienes y por lo tanto se dinamizan las ventas. Entonces, hay alternativas, pero también la generación de empleo pasa porque las industrias, las empresas tengan inversión extranjera. Le pregunto, ¿cómo estamos en el tema de inversión extranjera? ¿Qué ha pasado? Esto es, el presidente Daniel Noboa es un empresario, eso es un gobierno de un hombre empresario que está luchando contra el crimen organizado, que ha afectado sin lugar a dudas al país, pero que también el sector empresarial debe ponerse la mano justamente en el corazón y decir, bueno, hay que invertir, hay que apoyar al Ecuador, porque hay, de recursos hay. El tema es que no quieren invertirlos en el Ecuador. A ver, la cuestión es que en materia de inversión extranjera directa nosotros no hemos sido un país ya desde la dolarización, muchos años atrás, que los flujos de entrada hayan sido significativos. Solamente en determinados años por tema de minería han sido importantes. De ahí tanto así que desde el 2001 hasta el 2025, en promedio de inversión extranjera directa, en promedio ha sido de 700 millones de dólares, que es bajo con respecto a la región. Entonces, yo creo que hay que apuntar más bien a la inversión local. Entonces, lo que le he dicho, mantener la estabilidad normativa, estabilidad tributaria, ¿sí? Que se comiencen a bajar las tasas de interés. Entonces, las cosas van a fluir de la mejor manera. Entonces yo creo que mientras eso no se lo ponga a la práctica, bueno, vamos a estar al vaivén, ¿sí? De toda esta discusión, depender mucho de la inversión extranjera directa, sí podrá venir, sí, pero no va a ser en las grandes cantidades que el país requiere. Y yo creo que hay un gran potencial, nuestro gran potencial, y casi que no lo hemos visto, sí, es el sector externo. Entonces, toda nuestra producción, una parte importante del consumo interno, pero también tiene que ir hacia los mercados internacionales. Entonces, con eso podemos aumentar producción y aumentar empleo. Entonces, yo creo que esa es la única salida sin perjuicio de que al menos exista un plan de desarrollo industrial en el país. Y le pongo un ejemplo, la ciudad que se la podría considerar hoy la capital industrial es Guayaquil. Claro. Entonces, pero no se coordina para potencializar el desarrollo de manufactura en el Ecuador. Está Cuenca, está Durán, está la capital, bueno, están las empresas domiciliadas allá en Quito, pero yo creo que es un aporte importante y mientras eso no se lo tome en serio, ya con una planificación de larga data de 40 años, vamos a seguir dependiendo de la producción primaria. Y tanto así
de la producción primaria que son intensivos en mano de obra. O sea, por eso le digo que aquí poco se ha invertido en tecnología, los empresarios invierten muy poco en investigación y desarrollo, y es por eso que la mayor parte de su costo de producción depende de la mano de obra. Entonces, yo creo que ahí hay mucho por trabajar si realmente queremos que nuestro país se desarrolle. El gobierno está apuntando mucho al empleo joven. Estas normativas que están haciendo a nivel, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, el tema de las horas, de regular, a muchas personas, a muchos sectores les parecen apropiados porque habría posibilidad de que los trabajadores pues se esfuercen 4 días a la semana, tengan un día más libre, es decir, en vez de tener 2, tienen 3, pueden hacer emprendimientos, pueden dedicarse a algún tema adicional. Estas acciones pues justamente buscan mejorar el tema también laboral. ¿Cómo conseguimos, en cambio, que los jóvenes, con ese plan que tiene el gobierno, de justamente de fomentar el empleo joven, despegue y que más empresas también se sumen a esta iniciativa del gobierno de generarles sus primeros empleos? O sea, puede haber un repunte del empleo joven, no mucho, pero el tema es la estructura productiva del Ecuador. Entonces, hay muchos jóvenes que salen fuera del país. Dice, bueno, trabajo 2, 3 años en el Ecuador, en el sector comercial, ¿no? Usted sabe que el sector comercial no genera, pues, productos, no comercializa productos de valor agregado. Compra y venta y el margen es pequeño. Por eso que los salarios en ese tipo de actividad son bajos. Entonces, muchos jóvenes dicen, bueno, por ser mi primer trabajo lo aceptaré, pero ya después buscaré fuera del país un mejor salario. Entonces, ese es el tema central en el Ecuador. Por eso que es importante, ¿sí?, desarrollar la industria local, que son los que mejor pagan, ¿sí? Y estarían dispuestos, esto yo creo que cualquier empresario contrata a las personas de acuerdo a su nivel de experiencia y de acuerdo a su formación. Entonces, la mayor parte de la concentración, ¿sí?, del trabajo se da a partir ya de los 25 años. Por eso que el gobierno ha buscado, a través de incentivos, de que los jóvenes menores de 25 años se incorporen. Me parece bien, pero conforme se vaya mejorando la infraestructura productiva en el Ecuador, se cambie o se diversifique la matriz productiva del Ecuador desde lo privado, habrán oportunidades sin necesidad de establecer incentivos tributarios. Entonces, yo creo que mientras no se trabaje en eso, está bien, es un elemento paliativo, pero eso no nos va a garantizar el desarrollo. Abogado, también tiene que ver un poco de reformar el código laboral. Hay algunas cosas, leyes que son un poco antiguas. Hay mucha presión también en el sentido de que hay leyes muy antiguas que no se adaptan al sistema, a la situación actual laboral a nivel mundial, a nivel global. Es decir, y eso también pasa factura de que hayan empresas que no quieran apostarle a más contrataciones. Bueno, se puede hacer alguna actualización, pero siempre va a estar apegado a lo que dice la Constitución 2008, ¿no? Todo se puede actualizar, pero siempre va a estar apegado a lo que dice el marco constitucional. Entonces, yo creo que algo se podrá mejorar, pero insisto, nuestro norte debe estar enfocado en 2 cosas: mejorar la producción industrial y ampliar nuestro sector externo. Entonces, por ahí va el tema del desarrollo. Por ahí, ojalá el gobierno y todos pongamos todas nuestras energías para que eso realmente despegue y se lo aseguro, habrá una transformación integral en el Ecuador. ¿Sí? Ya caminaríamos con pie firme hacia el desarrollo. Hay otras economías que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Entonces, nosotros tenemos una infraestructura de producción primaria que data ya del 60, 70 años, un poco más. Correcto. Y eso hay que llevarlo al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? El desarrollo industrial. Entonces, yo creo que por ahí va la salida. Si no, vamos a estar siempre con la coyuntura, el bajo crecimiento. Por ahí mejoraremos un año por el boom de los commodities. Se cae el precio de los commodities y otra vez la economía se desploma. Entonces, esto ya lo estamos viviendo ya por muchas décadas. No es nada nuevo. Pero por eso digo, necesitamos consolidar 2 áreas fundamentales para el país: la industria y el sector externo. Economista, y para finalizar, hay este plan ambicioso del gobierno, el plan Miti Miti, el plan de esta entrega de viviendas a bajo costo, el plan Credicasa, donde se le da a las personas una tasa muy baja, 2.99%. El gobierno ha dicho, el presidente Noboa, que es algo histórico, nunca antes había una tasa tan baja
para obtener una vivienda para las clases pobres, y también Casa 100, que es una vivienda justamente totalmente gratis que se le daría a las personas que lo necesiten, y con obviamente con el incentivo de este proyecto de ley para que las empresas deduzcan hasta el 30% de su impuesto a la renta en la donación de viviendas. ¿Cómo ve usted esto? El gobierno le apunta bastante fuerte al tema de la construcción de la vivienda y sería una gran oportunidad para que muchos ecuatorianos tengan una casa en este déficit que hay más de 700.000 personas a nivel país. Yo creo que es positivo que se dé créditos, sí, del Seguro Social. Ojo, aunque la plata del Seguro Social no es del gobierno, sí, no es del gobierno. Hay que buscar la mayor rentabilidad posible para el seguro, porque el seguro tiene que pagar pensiones, salud, etcétera. Bueno, el gobierno ha dispuesto que se le dé el 3%. No he hecho el análisis, te voy a ser totalmente honesto, del impacto financiero de dar una tasa del 3%. Pero desde el punto de vista político para el gobierno, está bien. Y desde el punto de vista del consumidor, está bien. Ahora vamos a ver la respuesta de la gente, ¿sí? Porque crédito para casas puede estar a 15 años, a 20 años, 25 años, y hay que ver la situación laboral actual. Si la gente ve que va a tener una estabilidad de cara a los 25 años, se va a meter en la deuda. Y si no, por más que el gobierno haga esfuerzo de poner al 3%, a veces la demanda no mejora. Porque anteriormente daban tasas al 4%, 5%, y no despegaba la demanda de crédito para lo que es construcción de viviendas nuevas. Entonces, yo creo que más bien hay que garantizar, insisto, esto ya viene con un tema integral, ¿no? La estabilidad jurídica, normativa, tributaria, bajar tasas de interés, etcétera. Dar al Ecuador, tener una visión del Ecuador cada vez más barato para que se garantice una sostenibilidad del empleo por parte del sector privado y del sector público. Entonces, en la medida de eso, se lo aseguro, va a aumentar la demanda de créditos, sea con la tasa del 3%, sea con la tasa del 4%, 5%, del 9%, pero va a aumentar la demanda, porque la construcción se ha venido acelerando fuertemente, justamente no porque el sector constructor no tenga la plata para hacer casas, es porque no hay gente, hay poca gente que está demandando crédito y no se quiere meter en esta duda porque no tiene un empleo fijo, ¿no? Y ahí pasa también un poco el tema de la seguridad, de la garantía de tener un empleo fijo a largo plazo para justamente pagar una vivienda a largo plazo. Economista Larry Yumibanda, quiero agradecerle. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Leonida. Buenas noches. También buenas noches y un abrazo a la audiencia. Gracias a nuestra audiencia. Por supuesto, llegamos a la parte final de Diálogo Nocturno. Gracias por su gentil sintonía. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.